Good morning, everyone. It's a great pleasure and honor. Estar aquí en Medellín. He venido a Colombia muchas veces, he visitado muchas partes de su país, pero esta es mi primera visita a esta ciudad bella, a esta ciudad de negocios, tecnología, innovación y emprendimientos, arte, cultura, naturaleza y demás. Paso mucho de mi tiempo viajando por todo el mundo. Y siempre la pregunta es cuál es el estado de la economía global. ¿Será que mejorará? ¿Será que empeorará? ¿Será que estamos en riesgo de otra recesión u otro crisis económico? Especialmente en estos días estamos en un mundo en el que, así como mencionan Martin Walford y Mohamed El, como se ha dicho, vivimos en un mundo con un futuro incierto, también con una incertidumbre poco usual, un mundo de alta volatilidad, pero en las economía siempre hay sorpresas. Vimos ayer cómo cayó el mercado en Estados Unidos por casi 3%, su mayor caída desde el 2009. La gente se está poniendo nerviosa con respecto a esta expansión económica global y tratando de entender qué va a suceder con la economía global. Siempre, a cualquier lugar que vaya, la gente me pregunta cuál es el estado de la economía global y dada estas incertidumbres es difícil hacer predicciones con respecto al futuro. Y hay una incertidumbre significativa y poco usual en estos momentos. Recuerdo que alguien dijo que el Dios creó las economías para que los astrólogos se lucieran bien o quedaran bien cuando se trata de predecir el futuro. Y es verdad, la mayoría de las economías, además de economistas, además de mí, no predijeron la crisis económica mundial. Yang, el manager de un equipo de béisbol, decía, es difícil hacer pronósticos especialmente con respecto al futuro. Así que vivimos en un mundo incierto. También recuerdo la historia de lo que sucedió cuando eh, me preguntaban por la economía global. Recuerdo el primer ministro del Reino Unido, John Major, en 1990 fue a Moscú y se reencontró con Gorbachev, que en estos momentos era el segundo general del Partido Comunista y es secretario general, y le dijo, mira, dime por favor cuál es el estado de la economía soviética. Y Gorbachev mira a Dardy y le dice, bien, bueno, y él se ve perplejo y le dice, secretario general, ¿sería que de pronto puedes elaborar con unas pocas palabras? Y Gorbachev lo mira de nuevo y le dice, no, bueno. Entonces, si me preguntas cuál es el estado de la economía global, en una palabra diría no bien, pero en dos palabras diría no bien, porque hay algunos riesgos y puede que las cosas estén bien, pero hay bastantes riesgos negativos las cosas pueden salir mal y llevar a otra recesión, otra crisis. Entonces voy a hablar de lo positivo, pero también especialmente de las cosas que pueden salir mal. Bueno, la primera observación que voy a hacer es que normalmente las expansiones económicas no mueren por causas naturales. Siempre hay un error político o un exceso financiero económico que lleva a una recesión eventualmente o una crisis financiera. La gente dice que que Estados Unidos se ha estado expandiendo durante 10 años, ha sido la expansión más larga en décadas en los Estados Unidos y esta expansión tiene que terminar en una recesión en algún momento, pero esos ciclos económicos no son como las leyes de la física, que son determinísticos. ¿No? Por ejemplo, de la estrella, que ha crecido durante 27 años consecutivos sin una sola recesión, el hecho de que Estados Unidos haya crecido durante 10 años, el hecho de que es la expansión más larga que ha vivido Estados Unidos no significa que este año o el año entrante o que en algún momento pronto vaya a suceder una recesión. Ahora, hay normalmente un exceso económico o un error político que lleva a una recesión económica y una crisis económica. Ahora, durante las últimas décadas de la economía global en Estados Unidos, miramos y nos preguntamos cuáles han sido las situaciones en las que hemos visto shocks o errores políticos que han llevado a una recesión. Y podemos identificar 5 o 6 explicaciones diferentes de lo que ha sucedido. Ahora, un escenario, y es el primero, es cuando la economía se sobrecalienta, crece por encima de su potencial y el empleo es demasiado bajo, los salarios crecen demasiado rápido,
los costos crecen muy rápido y de repente tienes inflación, y cuando la inflación se sube de manera significativa por encima de las metas del Banco Central, a veces los bancos están por detrás, atrasados, y las cosas se salen de las manos y eventualmente tienen que apretar los frenos. Y al subir tasas reales, eso frena la economía para reducir la inflación, y las decisiones políticas terminan llevando a una recesión. Si la economía se sobrecalienta y hay demasiada inflación, eventualmente la reacción de los bancos centrales nos lleva a una recesión. En Estados Unidos, por ejemplo, el error político sucedió varias veces en su pasado, en 1970 o 1973, cuando la inflación se salió de control y el Banco Central estaba atrasado, y cuando apretaron sus políticas, eso causó una recesión. Ahora, lo que enfrentamos hoy es que la inflación para la mayoría de las economías avanzadas y mercados emergentes incluso no es demasiado alta, sino que es demasiado baja. La mayoría de las economías avanzadas tienen una meta de inflación de más o menos 2% o cerca de 2%. Algunos mercados emergentes tienen un rango más amplio. Las tasas de inflación pueden estar entre 3 y 4%, pero la paradoja que se ve en los últimos años es que la mayoría de las economías avanzadas y los mercados emergentes, sin excepción, no logran llegar a sus propias metas de inflación. Ahora hay muchas explicaciones de por qué ese es el caso. Algunas personas dicen que es a causa de la globalización, 2.5 billones de chinos y indios en otros mercados, incrementando la provisión de fuerza laboral del mundo, y así también el crecimiento de los costos en bienes y servicios. Algunos a causa de los efectos de migración, algunos se refieren al rol de la tecnología. Hay mucha innovación, aplicaciones gratis que ni siquiera pagamos, que son bienes gratis, que afectan la inflación. A gente que dice que es el efecto Amazon, si un gigante o unos cuantos pocos presionan a otros y reducen y apretan los márgenes de rentabilidad. Nos dicen que estamos en un mundo en el que el labor es débil, pero el capital es fuerte. Los sindicatos laborales en Estados Unidos son menos fuertes y no logran hacer subir los salarios. Algunos dicen que esto es a causa del el envejecimiento de la población en mercados desarrollados. Es una situación en la que la demanda agregada se ve deprimida, y si sucede esto, la inflación en salarios y precios también se verá afectada. Así que la buena noticia es que el riesgo de que la inflación se salga de control, y a causa de esto las reservas federales se ve y te tengan que ajustar o apretar demasiado, y eso vaya a afectar la recuperación, hoy parece ser un riesgo bajo, porque la mayoría de los países con economías avanzadas tienen inflaciones por debajo de 2% en lugar de por encima de 5 o el 7. Y como son tan bajas, algunos están considerando de que si la inflación subiera por encima de 2%, porque ha estado por debajo de 2% durante tanto tiempo, que no van a apretar demasiado y no van a matar esa recuperación. Así que una buena noticia es que si se sale de control la inflación y llegamos al pasado, y esto nos lleva a un ajuste monetario y nos lleva a una recesión, que eso probablemente no es un escenario que nos vaya a llevar a una recesión hoy. Y vamos a considerar otros tipos de shocks que pueden llevar a crisis económica y financiera. A veces, como sabemos, hay un activo o una burbuja de crédito que lleva a un incremento de demasiada deuda pública y privada, y esa burbuja se vuelve excesiva y estalla. Y cuando estalla, las deudas permanecen, la deuda se vuelve insostenible, y esto nos lleva a un colapso. Esto ha sucedido en economías de mercados emergentes, crisis financieras como en Asia, y algunos episodios particulares en el pasado como en Argentina, Pakistán, Brasil, Rusia y demás. Pero también está sucediendo en una cantidad de economías avanzadas. Si miramos Estados Unidos, 3 de las recesiones en los últimos 30 o 40 años han sido impulsadas por una burbuja de activos que ha estallado, causando una recesión y una crisis financiera. Hubo una de vivienda en los años 80 que llevó a una crisis de préstamos bancarios, y vemos el caso de las recesiones que sucedió en 1990, cuando
la burbuja de la industria inmobiliaria estalló, la del 91, causada por un problema en la burbuja de créditos y préstamos de vivienda, la del Internet que comenzó en los 90, que llegó a su pico en el 2000 cuando estalló esa burbuja del Internet, hubo un colapso en el mercado entre el 2000 y el 2001. Y el más reciente fue la crisis financiera, que esa burbuja de la industria inmobiliaria en Estados Unidos, de vivienda, en construcción y el exceso en deudas del sector y cuando esta burbuja de créditos estalló y llegamos a esa gran recesión de 2007 a 2009. Afortunadamente esa recesión no llevó a otra gran depresión a causa de la respuesta política. Una pregunta que nos querremos hacer es si la crisis financiera es causada por burbujas de activos y créditos del pasado. ¿Cuál es la probabilidad de que el próximo paso, la próxima recesión sea causada por una burbuja de créditos y activos que se estalle? Ahora, la buena noticia Es que probablemente los excesos de deudas y créditos que vemos hoy en la economía global no han llegado aún al nivel pico que hizo en los Estados Unidos, por ejemplo, durante el 2006, cuando el mercado del hogar estaba en el límite de caer y colapsar. Pero ha habido un crecimiento en la deuda dentro del sector corporativo americano. Pero si utilizo un término como en el béisbol, todavía no estamos en la última base de ese ciclo de la burbuja para romperse. Tal vez estemos en las bases anteriores. Si continuamos con estos excesos en los próximos años, eventualmente podría ocurrir una crisis, pero todavía no estamos en el punto de alerta. Pero debemos de comenzar a mirar tal vez el excesivo deuda de este sector corporativo. Y también se ve como que podrían tal vez afectar a otras burbujas de los demás sectores económicos de Estados Unidos. Tenemos también el esparcimiento de que hay muchos sectores corporativos han construido lógicamente esta acumulación de deudas en los últimos años e incluso dentro del espacio de las inversiones está el fenómeno de lo que las personas se refieren como los ángeles caídos, que esos corporativos se han debilitado tanto que están apenas sobre el grado de inversión, pero si hay un shock económico puede que bajen a un nivel de inversión más bajo. De 5 millones de deudas corporativos que hay en los Estados Unidos es lo que las personas llaman como los ángeles caídos, que podrían terminar dentro de la categoría de corporados basura. Así que sobre el tiempo esto podría ser algo riesgoso, pero mientras las economías sigan creciendo en un 2% más, y mientras el tema de que los crecimientos y los ahorros crezcan y mientras los intereses bajen, este tipo de elementos van a ser sostenibles. Pero hemos visto en el pasado que cuando ocurre un shock, este tipo de créditos pueden llegar a llevarnos a un tipo de problema. En los Estados Unidos también existen unos excesos de deudas públicas y privadas en un número de economías de mercados emergentes. No podemos generalizar, pero si miramos países como Venezuela, por supuesto, esto es un caso perdido, pero ahora Argentina está viviendo este tema y con estos cambios políticos podrían llevar a otra crisis de deudas. Hay excesos de deudas dentro del sector privado y los sistemas bancarios dentro de los sistemas corporativos o en países como Turquía. Así que hay un número de economías emergentes que están sufriendo estos choques, pero también hay otros países dentro de los mercados emergentes donde las condiciones financieras de los sectores privados y públicos son mucho más sostenibles. Y en ciertas cantidades de mercados emergentes aquellos que tienen la mayor oportunidad en el mundo es China, donde algunas de las deudas públicas y privadas van por más del 260% del PIB y siguen aumentando. Y cada vez que hay un crecimiento demasiado grande, ellos se preocupan más como el crecimiento y lógicamente se empiezan a tomar medidas políticas. Por supuesto, China tiene demasiadas fuerzas, tiene crecimiento económico, reservas exteriores, tiene competitividad, mientras que otros mercados emergentes no solamente tienen grandes deudas, sino que tienen deudas en términos de dólares y cuando el balance o el intercambio de la moneda aumenta también afectan y en este caso pueden conllevar a ciertos elementos insostenibles, pero
China no tendría que preocuparse de esto. Ahora, las deudas repentinas o esas crisis como las que vimos en Argentina y Rusia no están ocurriendo solamente en los mercados emergentes. En este momento están en un número de economías emergentes que también tienen problemáticas con una sostenibilidad dentro de sus deudas públicas. Un ejemplo en Europa ha sido Grecia, que tuvo que tener un retroceso dentro de su deuda pública. Y otro ejemplo es Italia, un país donde la deuda pública es de 135% del PIB y ahora la economía está entrando en una recesión, la déficit está aumentando y eventualmente, si estas tendencias siguen, Italia se ve pues como un choque de trenes que puede, si no se genera una reestructuración de este tipo de deudas. El punto que quiero generar es que si miramos Estados Unidos, los mercados emergentes, las economías que van creciendo, y si hay excesos de deuda pública se pueden volver insostenibles. Pero mientras la economía crezca, mientras los intereses crezcan, mientras las deudas corporativas sigan bajas, pueden seguir siendo sostenibles. Pero si este tipo de corporativos no se cuidan, podemos entrar en temas de riesgo. Y esas tasas de deudas pueden volverse, como ya lo mencioné, insostenibles si no se toman políticas sobre el tiempo. Vamos a mirar esa burbuja para que no se rompa. Y a pesar de que eso pueda que no ocurra en un plazo corto, podemos tener unos ciertos riesgos a mediano plazo. En las últimas décadas hemos tenido muchos shocks, esos shocks que también tienen que ver con la inflación cuando hay un choque geopolítico, por ejemplo en el Medio Oeste, que nos lleva pues lógicamente al choque de la provisión de petróleo y eso genera también inflaciones, recesiones dentro de los países que importan petróleo. Para ustedes que tienen la edad, ustedes se acuerdan de Yom Kippur, que fue una guerra entre los países árabes para donde se estaban triplicando los precios del petróleo debido a la guerra que había en esta zona y no había un aprovisionamiento. Y ustedes vieron el impacto que generó en Estados Unidos en el 74 y en el 75. También ustedes pueden que recuerden en 1979 que hubo una revolución y cuando ocurrió hubo un embargo del petróleo que lógicamente punteó todos los precios y la recesión de los Estados Unidos del 82. Eso lo llamaban como la doble recesión, que fue causada por esos precios que generaban una inflación y causaban esta recesión. E incluso en 1990, los Estados Unidos y la recesión global se debió básicamente a la crisis bancaria y de propiedad raíz. Y eso fue conllevado por también por otros shocks. Irak invadió Kuwait en este tiempo y esto lógicamente llevó a un pico en todos los precios del petróleo y eso conllevó lógicamente a una recesión de los Estados Unidos que estaba reflejado en la crisis de propiedad raíz. Si nos preguntamos hoy en día qué está ocurriendo, en los últimos años en Colombia, que también es un exportador de petróleo, ha sufrido todos esos precios que antes eran de $100 por barril y en el 2014 y 2015 colapsaron hasta $30 por barril y en los últimos años ha sido relativamente bajo. Y en las últimas semanas el precio ha seguido bajando porque estamos con esa palabra de la recesión global y esa guerra también que hay entre Estados Unidos y China y los mercados están esperando si va a haber una recesión global y la demanda del petróleo tal vez puede caer y eso le pone aún más presión a los precios. Sin embargo, voy a hacer el siguiente punto. Como ustedes saben, hay una tensión incremental, una pelea geopolítica entre Estados Unidos e Irán. Irán ha reaccionado generando provocaciones en el Golfo, saboteando algunos oleoductos, atacando algunos tanqueros y hay un escenario que se está poniendo oscuro donde se puede generar una guerra completa entre Estados Unidos e Irán. Si esto fuese a ocurrir, lo primero que va a ocurrir es que va a haber un gran problema porque el riesgo de que haya una amenaza en el movimiento a través del Golfo Pérsico va a generar un pico en los precios y si hubiese una guerra completa, esto generaría lógicamente un gran impacto porque los armenios también tratarían de bloquear las exportaciones del sur de Arabia. Y eso también afectaría a los precios sobre $100 el barril. Y si este escenario continúa y si se generan esos sabotajes sobre los oleoductos que mueven el petróleo de Arabia Saudita a través del resto del Golfo, pues puede aumentar aún más los precios y eso puede generar un shock que podría llevar a una recesión global.
Lógicamente, el repunteo en los precios tal vez beneficia a aquellos países que sean exportadores de petróleo, pero usualmente lo que ocurre es que cuando hay un shock geopolítico que puntea todos los precios debido a un embargo o a otras situaciones, tenemos que los precios se van hasta el techo y lógicamente debido a la recesión, pues la falta de adquisición también puede generar otro choque. Así que siempre va a haber un impacto, pues por ejemplo como Colombia y demás otros países. Pero algunas personas dicen que deberíamos de preocuparnos menos de lo que nos preocupábamos en los 70s sobre el riesgo de que un oil shock pueda generar una recesión global, por un número de razones. Las personas dicen que la cantidad de aceite y energía y, y el consumo y la producción hoy en día es más bajo de lo que solía ser en los 70s y 80s. Y en segunda instancia, la inflación está baja y las expectativas de inflación también están bajas. En el pasado la inflación estaba alto y creciendo y ciertos bancos tenían que mirar las distintas políticas mirando las recesiones y lógicamente tratando de ayudar. Pero en este momento vemos de que Estados Unidos está en una revolución porque están produciendo mucho más petróleo y por lo tanto Estados Unidos no estaría afectado por un oil shock porque ellos están produciendo mucho más. Es cierto que dependemos del petróleo dentro de la economía global, menos de lo que dependíamos en los 70s y 80s, pero si miramos el doble y el triplicado de los precios, esto todavía puede conllevarnos a una recesión, no solamente alrededor del mundo, sino que incluso también en los Estados Unidos. Recuerden que incluso en los Estados Unidos, con toda la producción que se está generando, Estados Unidos es un gran importador de energía y mientras los Estados Unidos, los productores de petróleo y gas se van a beneficiar de precios más altos, los consumidores van a tener mayor problemas. Imagínense el doblar los precios que se implican en la gasolina y lo demás. $4 por barril, eso va a matar el consumo particular. Y en este caso, los beneficios que se generan de estos precios podrían ser menos para ciertos países que el costo de tener gasolina a full precio bajo ciertos consumos por la disminución de los consumos debido a las guerras. En Europa y Japón son importadores netos y también hay algunos importadores de mercados emergentes como China, Turquía, India que son también importadores netos. Sí, esos son los que son exportadores de petróleo como en el Golfo o en esta parte del mundo como Colombia. Tal vez pueda ser más beneficioso en el piqueo de los precios, pero si ese piqueo de los precios nos fuera a llevar a una recesión global, eventualmente ese pico en los precios sería temporal y el colapso de todos los precios durante la recesión va a ser negativo incluso para los exportadores del petróleo. Ahora, no soy un científico político y no puedo decirles cuáles son los riesgos que van a existir con este oil shock. La mayoría de las personas dicen que eso no es del interés de Trump generar este tipo de guerra porque que no es del interés de Irán de dañar a los Estados Unidos. Ambos lados quieren evitar la guerra, pero este tipo de elementos no ocurren por accidente. Las sanciones que está haciendo Estados Unidos está afectando a Irán. Irán se está generando retaliaciones, generando provocaciones en el Golfo. Y si ocurre un accidente, esto puede llevar a una guerra total. Recuerden que hace un par de meses se tumbó un dron americano y antes de la retaliación el presidente Trump decidió no generar la retaliación porque decía que iba a matar a muchos armenios o si no ellos también se hubieran tomado una retaliación y hubiese comenzado una guerra completa. Así que a pesar de que hay inestabilidad en el Medio Oeste y los precios están bajos, no podemos subestimar la probabilidad de que estas escalaciones entre Estados Unidos e Irán puedan llevar a un problema dentro del stock de provisiones como el petróleo y veremos elementos como en el 73, 79 o en el 90. Esos son riesgos que hay que tener en cuenta. La otra razón que debemos de tener en cuenta es que si una región del mundo es lo suficientemente grande para poder ser sistémicamente importante y esa región pasa a una recesión o pasa a una crisis financiera, eso por su propia cuenta es otra recesión por la que podemos tener una recesión global. ¿Y cuáles son las tres regiones del mundo que son sistémicamente importantes? Una, por supuesto, es los Estados Unidos, la segunda es China y la tercera es Europa y la zona europea. Y no voy a subestimar la importancia de los mercados emergentes y un número de mercados emergentes son frágiles. En los últimos años, durante las recesiones económicas que fueron severos en lugares como Rusia o Brasil, después de ciertas acciones en Argentina, pueden haber escenarios en los que pueden tener escenarios peores. Pero usualmente, incluso un mercado emergente grande, si entra en problemas y daña su economía,
puede generar un daño o un impacto también en la región. Por ejemplo, la crisis en Brasil fue dañino para los mercados emergentes en latinoamericanos. Si Argentina volviese a caer, podría generar también unos efectos en ciertas partes de Latinoamérica. Pero en el pasado, creemos que los mercados eran menos discriminados. Tal vez no había un shock dentro de los mercados y la contingencia frente a todos los mercados emergentes era bastante amplio. Creo que los mercados se están volviendo más sofisticados y pueden distinguir entre buenos y malos créditos. Países que tienen un mercado emergente, que tienen políticas económicas mejores y peores. Y cuando tenemos un riesgo, vemos que hay mercados que pueden ser discriminativos y generalmente pueden castigar a aquellos que tienen políticas económicas más débiles. Así que hay riesgos de contagiarnos que pueden venir de los mercados emergentes, pero incluso Argentina destruyéndose no va a generar en sí mismo una recesión global. Puede generar sí un daño en esta parte del mundo, pero como he señalado, si Estados Unidos, Europa o China explotaran, por así decirlo, eso sería distinto. Voy a hablar un poco más de Estados Unidos, pero ¿qué pasa de China, Europa y y en la zona europea? La zona europea está creciendo de manera mediocre. Italia tiene problemas, Francia tiene Jolie Jojon, en Alemania, que era antes políticamente estable, ahora está comenzando una recesión debido a que el clima global está empeorando y hay mayores incertidumbres políticas. Y también tenemos esa nube del Brexit. Si el Brexit se vuelve más desordenado, no solamente va a ser negativo para el Reino Unido, sino que será un shock para toda la confianza del negocios en el resto de Europa y en la zona europea. Así que hay bastante cosas que pueden pasar en la zona europea. Dentro de la zona europea, las uniones o los links más débiles de Europa es Italia, un país que por un lado tiene grandes deudas, tiene políticas que están reversando las reformas económicas y Italia, que tiene un crecimiento potencial bajo, se está incluso poniendo más bajo. Así que con la recesión europea nos puede llevar al punto donde Italia podría considerar la idea de dejar la zona europea, y si Italia se sale de la zona europea hay un riesgo de que se destruya toda la zona europea. Ciertamente es un riesgo, no creo que sea un riesgo que se materialice en los próximos 12 meses, pero Italia sí se está moviendo de manera más lenta y se está volviendo un problema para Europa. Y en los próximos 2 o 3 años vamos a ver si estas políticas que se están ejerciendo en este momento se van a volver más populistas o se van a mover más hacia el centro. Creo que hay un tema abierto y muchas personas han hablado de China en el sentido de que hay mucha deuda, hay demasiado apalancamiento, hay demasiada sobrecapacidad y cada vez que hay un ralentizamiento económico se hace otra ronda de crédito que implica mayor deuda público-privada. Y, para, y no soy de aquellos que se preocupen de China, pero China ha sido capaz de evitar problemáticas porque China tiene la suficiente flexibilidad y fuerza, tiene muchas reservas, muchos surplus, tiene flexibilidad de su moneda, así que el riesgo de tener una crisis financiera en China es relativamente bajo. Voy a discutir en unos momentos el riesgo de que pueda existir o de que una guerra comercial entre Estados Unidos y China nos pueda llevar a un problema global económico, pero hay que mirar cómo China va a manejar esta transición, si va a tener un aterrizaje duro, suave o, o relativo, dependiendo del crecimiento del 10%, 8.5%, hay que ver cómo crece. El riesgo de que haya una crisis financiera en China es relativamente bajo. Creo que hay mayores riesgos para la zona europea que para China. La buena noticia es que tal vez China no va a ser sujeto de un aterrizaje duro. Incluso en eurozona puede haber un riesgo más bien mediano que tener un riesgo alto. Y ahora discutamos una última set de choques políticos o de políticas que pueden llevar a una recesión global. Y esto tiene que ver, es que puede haber unos choques de provisión negativo. El caso de que haya un choque en este tema puede generar un choque que pueda generar una disminución del crecimiento global. Ahora, el riesgo más grande en este momento entre la economía global tiene dos elementos potenciales que pueden generar dos temas comerciales negativos. El primero es el crecimiento negativo de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y la segunda riesgo es aquel riesgo que va a ser que tiene que ver entre este ataque entre Colombia y entre Estados Unidos y China puede generar lógicamente un problema o digamos una guerra fría comercial y esto puede afectar la tecnología, los efectos geopolíticos y demás. Voy a hablar además de estos primeros temas.
Como ustedes saben, Donald Trump subió a la presidencia con su agenda nacionalista y proteccionista. Ha hablado primero de América, de hacer a América otra vez grandiosa y de comprar en los productos americanos y todo americano. Y esto lógicamente se ha reflejado dentro de la metalurgia, utilizando el argumento de proteger los bienes americanos, siendo escépticos con distintos mercados y lógicamente atacando ciertas exportaciones en Europa, Japón y otras zonas. Sin embargo, la gran expresión de este proteccionismo por parte de los Estados Unidos ha sido ese ataque de nuevo comercial que surge entre Estados Unidos y China. 250 billones de dólares de exportaciones chinos a Estados Unidos ya han sido sujetos de recortar un 25% y Estados Unidos ya ha amenazado de que si China no se alinea con Estados Unidos a partir del 10 de septiembre habrá un 10% de tarifa en las siguientes 300 billones de exportaciones de China a Estados Unidos y esta tasa representativa podría subir hasta 25%, así que podríamos encontrar con una situación donde las exportaciones chinas podrían estar sujetas a una tarifa de 25% adicionales. Y, por cierto, la primera tarifa no tenía que ver con bienes de consumo, sino con entradas intermedias, mientras que el segundo lote de tarifas serían ese tipo de bienes que Estados Unidos exporta, que China exporta para Walmart, que son consumidos por los hogares americanos, que son los que votan por Donald Trump. Tal vez es por esto Estados Unidos ha decidido posponer este tipo de tarifas que vayan a afectar a los smartphones o los portátiles, o si no, habría un sticker frente a las telemáticas de la política de Trump para las elecciones futuras. Pero de todas maneras los dos lados están muy alejados y sabemos de que puede haber algún tipo de crisis en los próximos meses y si no hay una crisis podrían arrancar con 10% de tarifas o 25% de las tarifas de intereses o de impuestos de Estados Unidos a China. Y también puede haber una guerra de la moneda, porque en este momento el RMB ha caído a 7 de los 10 dólares normales y ya Estados Unidos ha marcado a China como un manipulador de la moneda y ha generado unas sanciones económicas y financieras. Así que esta guerra de la moneda y comercial puede escalarse y puede llevarse a otros mercados. Puede ser un riesgo incremental. Políticamente, tanto el presidente Trump quiere negociar con China, porque si se colapsa el mercado y hay un impacto en el crecimiento y la inflación, y el presidente prefiere tener una negociación, esto conllevará de que las políticas se puedan llegar a unos arreglos y se pueda llegar a un punto en común. Así que, a pesar de tener esto, podemos tener un alto riesgo de que se siga con esta guerra comercial y esto puede generar un choque adicional. También tenemos un riesgo de un ataque de una guerra fría entre Estados Unidos y China. Recuerdo que en noviembre de 2015 viajé a Beijing, esto fue un año antes de que Trump fuera elegido, y parte de la delegación conoció al presidente Xi Jinping. Y por los primeros 10 minutos él comenzó su conferencia hablando de los conceptos, literalmente dirigiéndose al Thucydides Trap. Thucydides es un gran historiador que escribió la historia sobre cómo el surgimiento de Atenas como el gran nuevo poder en Grecia se confrontaba a ese poder de Esparta y llevó a una gran guerra entre Atenas y Esparta. Así que este término Thucydides Trap se refiere a todas esas situaciones donde hay un poder emergente en el mundo que se confronta con el poder que está situado y genera una confrontación. Y el profesor Grafton Harrison en 2017 escribió un libro famoso que se llama Vamos hacia la guerra. Y entre preguntas, ¿será que Estados Unidos y China van a poder evitar el Thucydides Trap? Porque si miramos la historia, implica que en 12 de 16 casos donde vemos la emergencia de un nuevo poder, siempre se genera una guerra caliente, no una guerra fría, ¿cierto? Y teníamos este ejemplo de la Guerra Mundial 1 y 2, donde el surgimiento de Alemania y Japón generaron un conflicto entre los poderes existentes, entre Francia, Alemania y Estados Unidos. Por supuesto, esto no es inevitable y lo que el presidente Xi Jinping lo que nos quería decir es que el surgimiento de China iba a ser un surgimiento pacífico y que no debería haber una guerra fría o caliente entre Estados Unidos y China. Esto fue hace unos 4 años y adivinen qué, hoy estamos en el medio de un Thucydides Trap.
Estados Unidos se siente amenazado por el surgimiento de China y si miramos las estrategias de seguridad nacional de los Estados Unidos, ellos dicen que el surgimiento de China es un riesgo para la seguridad nacional y económica de los Estados Unidos. Por lo tanto, efectivamente, China es un competidor y la estrategia de Obama era decir que China era un cooperador y un competidor. Pero ahora ya China se concibe como una competencia estratégica y es un riesgo para los Estados Unidos, por lo tanto China tiene que ser contenido. Y Estados Unidos está diciendo que la guerra en China se o implica que el China va a ser el número uno en el futuro, sea en inteligencia artificial, automatización, carros, robóticas, vehículos autónomos o eléctricos, y esto va a llevar a un escenario inaceptable para los Estados Unidos, pero China está proyectado para ser los líderes de inteligencia artificial y robótica en 2030, y lo que va a ocurrir es que en este momento Estados Unidos está utilizando la guerra comercial y sanciones para imponer no solo sanciones financieras contra otros países, sino también que está imponiendo sanciones tecnológicas. En el pasado, si un país no seguía las sanciones americanas, digamos de nuevo China, Norcorea o Rusia, Estados Unidos le imponía ciertas multas. Y con estos casos de hoy en día, en el caso de Huawei, es la primera vez que Estados Unidos ha utilizado sanciones tecnológicas, significando que como Huawei no pueden utilizar, por ejemplo, semiconductores, y la mayoría de las firmas pueden pagar una multa de un billón de dólares, pero si decimos, hey, no puedes comprar más de nuestros semiconductores, entonces eso puede destruir las firmas más importantes, por ejemplo, en este caso Huawei, que era la firma más importante del mundo y de China. Así que tenemos esta rivalidad entre Estados Unidos y China, que tiene que ver con tecnología, comercio y geopolítica. Y ahora no es solamente el 5G, con Huawei, sino que Estados Unidos siente que hay una puerta trasera que China puede utilizar para poder espiar utilizando las redes 5G. Y ahora también tenemos las restricciones significativas que Estados Unidos le ha impuesto a China para las inversiones directas en los Estados Unidos. Las inversiones de China en los Estados Unidos ha caído en 90%. Es prácticamente imposible que una firma china pueda hacer una inversión en los Estados Unidos. Así que tenemos Huawei, tenemos el 5G, las restricciones con estas tecnologías. Quieren generar también una restricción con los estudiantes chinos para que puedan ir a estudiar o trabajar en los Estados Unidos. Y por supuesto, restricciones en datos y tecnologías. Ahora, esta guerra tecnológica también puede llevar a una guerra comercial y a una vulcanización de la economía global. Y si pensamos en esto, si tenemos redes 5G, estas redes no solamente van a estar ejecutando en infraestructuras civiles, sino que también van a estar ejecutando infraestructuras que en los próximos 20 o 30 años pueden conllevar al manejo de vehículos autónomos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que un vehículo autónomo pueda manejar si no utilizamos tecnología 5G? Por eso, si hay una puerta trasera, puede haber un riesgo nacional. Pero eventualmente cada parte del consumidor o de los bienes de consumo van a tener chips 5G. Las tostadoras, las microondas, incluso las máquinas de café van a tener este tipo de tecnologías. Y si creemos de que alguien nos va a espiar, vamos a comenzar a decir, bueno, hay una guerra tecnológica, pero no podemos permitirle ni siquiera las tostadoras chinas que se vendan en los Estados Unidos, porque todo en el Internet de las cosas tenemos billones de elementos conectados que pueden ser utilizados para espiar o para dañar nuestra infraestructura crítica. Así que una guerra comercial y una guerra tecnológica se interconectan. Así que si estas guerras comerciales y tecnológicas ocurren, desafortunadamente vamos a tener una reversa dentro de la globalización. Desde el 79, cuando China se comenzó a abrir, desde 1989, cuando hubo un colapso de la Unión Soviética y un cambio entre la Europa Central, hubo un periodo de hiperglobalización. Si tenemos una guerra comercial, vamos a tener una reversa, vamos a tener desglobalización, vamos a tener una vulcanización de la economía global. Primero se va a atacar las cadenas de provisión, las cadenas de manufactura y vamos a tener un desacoplamiento entre Estados Unidos y China y habrá una fragmentación de la economía global y también habrá una división de la Internet entre el Internet de Estados Unidos y el chino. Y el problema en el que nos enfrentamos es este. En un mundo que puede estar dividido entre la rivalidad de Estados Unidos y China, la mayoría de los países en el mundo hoy en día, incluso los aliados de Estados Unidos, van a preferir hacer comercialización con China que con los Estados Unidos.
Y si tenemos este tipo de desacoplamiento, los Estados Unidos van a decir, ¿estás con nosotros o en contra de nosotros? ¿Escoges mi inteligencia artificial o el de los chinos? ¿Escoges mi 5G o el de China? Y las personas que hacen negocios con los dos, sea en Latinoamérica, Asia, en el Medio Oriente o en donde, van a tener que decidir si utilizan tecnologías americanas o chinas y viceversa. Y esto va a generar un choque a nivel global, una volcanización, unos cambios dentro de la cadena de provisión mundial. Así que de todos los riesgos críticos que tenemos dentro de la economía global, la guerra comercial y tecnológica en China, entre China y Estados Unidos, va a generar un choque negativo y va a tener un efecto negativo entre la economía global. Y si hubiese un tercer choque, ten, podríamos tener un ataque de comercial, una guerra tecnológica y una guerra a todo nivel que puede generar un crecimiento de los bienes en precio y lógicamente puede llevar a una concesión o una recesión global. ¿Cuáles son las implicaciones de estos choques para las políticas fiscales y monetarias? Si nos preguntamos, con un riesgo de una guerra comercial y tecnológica en el mundo, ¿cuál es la respuesta política que podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde los bancos centrales, desde las políticas monetarias y las políticas? En términos cortos, la respuesta es esta. En vez de tener estos problemas que generan una inflación creciente, los bancos centrales, sea los, sean los que sean, ellos van a generar políticas monetarias para tratar de producir, pero no van a tratar de controlar. ¿Y por qué generalmente se generan inflaciones cuando hay estos cambios en las políticas monetarias? En los 70s, diferente a lo que tenemos hoy, la inflación es baja, los salarios no están creciendo mucho y los trabajadores y los sindicatos ya no tienen mucho poder. Y la mayoría de los bancos centrales van a decir si hay un incremento dentro de los precios de importación por protección o si hay un incremento dentro de los elementos de telecomunicación o del petróleo, eso va a tener un efecto sobre el nivel de los precios. Pero eso no va a generar un crecimiento de la inflación y yo puedo mirarlo y simplemente ignorarlo, porque simplemente es un efecto de precio, porque si es un incremento negativo entre el crecimiento, puedo mirar las políticas económicas, porque ya no estamos como en los 70s, donde teníamos otro tipo de inflaciones, donde teníamos inflaciones de doble dígito. Y hay una razón adicional de cómo van a reaccionar estos bancos centrales a estos choques, cortando lógicamente elementos políticos en vez de incrementarlos o políticas, lo que inicia como un choque de provisión en la economía global se vuelve también una agregación negativa. Les voy a dar un ejemplo. Dado la incertidumbre de una guerra comercial y tecnológica entre los Estados Unidos y China, si tú eres una corporación en Estados Unidos, en China, en Europa o alrededor del mundo, hay una opción de esperar. No sabemos si va a haber una guerra completa o no. Así que ¿por qué voy a querer invertir 10 billones de dólares en una nueva fábrica? Si hay incertidumbre, lo primero que hacemos es esperar antes de recortar producción y demás. Y si miramos a los Estados Unidos, el CAPEX ha tenido un crecimiento negativo en los últimos 3 cuartos. Lo mismo en China, lo mismo en Europa, lo mismo en Alemania y alrededor del mundo. Así que podemos mirar un componente negativo de la agregación negativa, que generalmente ha sido afectado debido a estas guerras tecnológicas y comerciales y genera que el CAPEX caiga. Y en el crecimiento de consumo de los Estados Unidos y los demás países todavía permanecen robustos, pero si tenemos esta guerra comercial y tecnológica y esa guerra de petróleo entre Estados Unidos y Irán, lo que ocurrirá es que la guerra de comercio significa que los precios de los productos es más alto y si por ejemplo Estados Unidos le impone ese porcentaje de impuesto o esa tarifa del 25% de los productos chinos, va a generar un decrecimiento en las compras americanas y en otras partes del mundo. Y si hay una guerra de tecnológica, entonces con los smartphones, con los portátiles y otras tecnologías ya no están disponibles y son más baratos en China, pues los precios van a bajar. Y si hay una guerra entre Estados Unidos y Irán, los precios podrían doblarse, los precios de la gasolina podrían doblarse y eso va a matar el consumo porque los efectos dentro de las casas, en las casas será negativo. Así que el CAPEX va a llevar a un golpe dentro del consumo y por lo tanto las exportaciones ya no serán una fuente de crecimiento económico. Así que 3 puntos de la demanda agregada, el consumo, el gasto de capital y las importaciones van a generar una agregación negativa.
Y la respuesta adecuada sería, y en ese caso, cortar tasas de las pólizas para tratar de reducir los impuestos y, lógicamente, el crecimiento económico en el tiempo. Esa es la razón por la que los bancos centrales están haciendo cortes. Y otro punto es que si estos choques son lo suficientemente grandes, a pesar de que los bancos, incluso esos bancos centrales, pueden generar puede generar que, a pesar de que los esfuerzos que hagan, no van a detener esa recesión. Antes de la crisis global teníamos un 5,25%. Hoy en día estamos en 2,5%. Así que este tema de la deuda estaba sobre 500 puntos y hoy en día estamos sobre 250 puntos y podrían bajar incluso hasta cero. Y el choque fue lo suficientemente grande durante la crisis global cuando mirábamos esas tasas. Así que si los choques son lo suficientemente grandes, van a empujar a una recesión y el espacio político en este momento de las pólizas es menos de lo que teníamos en el pasado. Y por eso es que la recesión no puede ser evitada, incluso si los bancos centrales fuesen a ayudar o tratar de acomodarse de mejor manera. Sin embargo, mientras la ejecución corta, las políticas pueden responder a estos choques de provisión cortas, tal vez cortando tasas, tal vez generando estímulos fiscales para tratar de evitar los efectos negativos dentro de la demanda del shock, pero dentro de términos medios o a largo plazo, la respuesta es no acomodar, porque si tenemos una guerra comercial permanente, si vamos a tener una guerra tecnológica permanente entre Estados Unidos y China, y nos llevamos a una globalización, lógicamente la guerra puede ser menor en la economía global y si vamos a acomodar un shock de provisiones permanente vamos a obtener inflación. Eso fue lo que pasó en los 70s. Hubo un oil shock en el 73, los bancos centrales creyeron que iba a ser temporal, lo acomodaron y luego debido a se generó la alta inflación de los 70s. Así que en una ejecución corta la respuesta correcta para un shock negativo podría ser una acomodación fiscal, una acomodación en el lado monetario, una financiación en la parte fiscal, pero si esto sigue o continúa y se disminuye el comercio, la tecnología, la respuesta no es reacomodar y no es financiar en el lado del fisco, sino ajustarnos al choque porque el choque es permanente y hay que aceptar esta guerra que podría ocurrir a nivel global. O sea que estamos hablando de una guerra comercial o tecnológica o si estamos hablando de una guerra de nuevo tecnología o fría o si estamos hablando de Brexit es otro tipo de provisión negativa que va a reducir el crecimiento del Reino Unido y no se puede acomodar o de otra forma vamos a obtener inflación. Y esto es importante porque durante la crisis global financiera esto no era el shock de provisión global, era una demanda global negativo. Las demandas colapsaron y el estímulo de demanda y el estímulo fiscal que se daba al sector privado y público fue la respuesta óptima. Pero los choques que podemos enfrentar en el futuro para la tecnología, el petróleo, Brexit y otros elementos van a ser shocks de provisión negativo permanente que no pueden ser acomodados. O si no, la inflación que está baja hoy puede volverse más alta en el futuro. Eso es algo que debemos de tener en cuenta. Tal vez lo que tengamos ahora puede ser distinto a la crisis global y tal vez la respuesta puede ser más fácil para acomodarlo en un término corto y no en largo. O si no, podemos tener unos déficits fiscales que pueden volverse insostenibles y podemos tener problemas cuando el crecimiento potencial puede ser pequeño. Pero quiero hacer dos observaciones. Uno sobre los mercados emergentes, que he señalado. No podemos generalizar los mercados emergentes. Algunos tienen mejor crédito, otros tienen peor. Algunos de ellos están generando reformas y otros están yendo en el camino equivocado. Algo de lo que hay que tener en cuenta dentro de todos los mercados emergentes, incluso en Latinoamérica, es el tema del crecimiento inclusivo. Muchas personas se sienten que están siendo dejados atrás y el crecimiento debe ser inclusivo y debe ser de calidad. O si no, vamos a tener un backlash frente a la globalización, la liberalización y puede generar una austeridad fiscal. Así que seguir este tipo de políticas que llevan a un crecimiento inclusivo y que puede reducir la inequidad es importante. Y una observación final. Hoy en día vivimos en un mundo donde hay un backlash público contra la gobernación, contra la comercialización, migración, contra las obligaciones supranacionalistas. Vimos con la elección de Trump en los Estados Unidos, lo vimos con Salvini en Italia, lo vimos con el debate de Brexit en el Reino Unido, lo vimos con Putin en Rusia. Estos hombres autoritarios se están volviendo más poderosos y se están empoderando. Tenemos a Putin en Rusia, tenemos a Urban en Hungría, Duerte en las Filipinas, y tenemos ya Brasil y vamos a ver qué es lo que va a responder Bolsonaro en el caso de Brasil.
Pero ¿por qué ocurren estas elecciones de este tipo de gobiernos? Es porque la migración, la comercialización y la tecnología puede ser bueno en promedio para el crecimiento global, y generalmente hay ganadores y perdedores, aquellos que se quedan atrás y aquellos que han sido exitosos. Si estamos en el top 20% de la distribución de las habilidades, educación y capital humano, nos podemos beneficiar de la tecnología y la globalización. Pero si estamos en la parte de abajo o en la base de la pirámide de la globalización, de la tecnología y de la educación, podemos creer que esto es un riesgo. Y no solamente un riesgo para la migración, sino que también la innovación tecnológica puede volverse también un elemento que maneja o conduce las habilidades para las manos de obra en el futuro, y generalmente la robotización va a llevar a pérdidas de trabajo. Así que es importante mirar que el crecimiento sea igualitario, sea inclusivo, porque incluso en Latinoamérica, donde en las últimas décadas hemos tenido muchos casos de populismo y muchas personas creen que Latinoamérica va a ser inmune a los populismos porque han visto la consecuencia de la hiperinflación, de la devaluación de las monedas, de las faltas y las fallas y los desastres económicos. Y hemos visto como respuesta en muchas elecciones recientes de que aquellos presidentes, de aquellos políticos que son altamente populistas han perdido, pero pueden llegar a ser los presidentes después. Y por eso es que en Latinoamérica el populismo, la razón por la que el populismo de pronto ha fallado todavía no es entendido, pero puede llegar a pasar. Así que lo importante es generar una buena reforma, seguir por un buen paso, reducir la inequidad y que haya un crecimiento económico inclusivo. Y esto va a ser muy importante alrededor de todo el mundo porque estamos tratando de poner una barrera contra este populismo, contra la globalización. Termino estas notas y les agradezco mucho por su atención.